Muy Bienvenidos bien. nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Los saluda Max Villanueva y en esta oportunidad, en el episodio número 157 del podcast, muy contento. Estamos en México en el mes de septiembre, fiestas patrias, y bueno, tenemos la fortuna de coincidir con un episodio también de emprendedores mexicanos que han desarrollado pues, una propuesta bastante interesante que se llama Formando Consultoría, donde descubriremos un poco qué es lo que han encontrado en esas emprendedores o personas que están deseando emprender y cómo ellos están apoyando y tratando de identificar lo mejor pues, para tomar las decisiones que sean convenientes en todos los que gustan de emprender y sobre todo también enfrentando los retos y sin duda iremos conociendo con ellos. Pero voy a permitirme presentarlos. Primeramente, Luis, bienvenido. Alejandro, también bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias a ti por invitarnos. Gracias, Max. Un placer. Y bueno, inicio presentando en primer término. Ellos son socios precisamente de Formando Consultoría y quienes desarrollaron todo este modelo. Primeramente presento a Luis Alberto San Juan del Pozo. Él es de Toluca, Estado de México. Es un emprendedor apasionado y socio fundador, ya decíamos, de Formando Consultoría, un despacho dedicado a guiar emprendedores hacia el éxito sostenible. Aunque nació en Toluca, ha vivido también en Mazatlán, Cancún y actualmente reside en Guadalajara, y esto le da una perspectiva bastante interesante de las oportunidades de negocio. En México es licenciado en Sistemas de Hotelería y Turismo por el ITEMS. También tiene un Global Master en Business Administration en grado conjunto por EGADA y Thunderbird School of Global Management. Y con este conocimiento ha iniciado una carrera en el sector servicios, hotelería, cadenas de gimnasios, restaurantes, colegios, alcanzando niveles directivos locales y regionales, también liderando equipos en investigación social, política y de opinión pública, lo que afinó su habilidad para analizar mercados y personas. Vamos a hablar un poco más de la experiencia específica de algunos de ellos, y ahora presento también a Alejandro González de la Torre. Él es de Guadalajara, Jalisco. Es consultor de empresas y estratega de negocios, licenciado en Mercadotecnia y maestro en finanzas empresariales por la Universidad de Guadalajara. Y en su trayectoria ha colaborado con empresas de muchas industrias como alimentos, bebidas, restaurantes, comercio electrónico, salud, belleza, manufactura, franquicias, servicios, y también esto le ha permitido desarrollar una visión integral y estratégica para impulsar negocios en contextos muy diversos. Es en el año 2023 cuando ambos, tanto Alejandro como Luis San Juan, fundaron Formando Consultoría. No voy a definirla todavía, vamos a ir hablando sobre la marcha sobre eso. Y bueno, bienvenidos Alejandro, Luis, San Juan, y siempre tenemos la curiosidad en este podcast de conocer un poco todo este proceso, aunque ya hemos hablado de su experiencia profesional. Empiezo contigo, Luis. ¿Cómo vas llegando a este proceso de consultoría? Tienes ya mucha experiencia en diferentes sectores, al igual que Alejandro, pero en este conocimiento, tanto de varias partes de la República Mexicana como en diferentes sectores, ubicaste la necesidad de poder ofrecer servicios de consultoría para los emprendedores. ¿Cómo llegaste tú a formar esta idea? ¿En qué momento, bueno, con Alejandro ya decidieron que Formando Consultoría podría ser la alternativa que podrían ofrecer emprendedores mexicanos? Pues, bueno, primero muchas gracias por la invitación nuevamente. Fíjate que en mi caso, esto surge, pues yo creo que de la experiencia fuerte, ¿no? Así como actualmente creo que van muy bien las cosas en los emprendimientos. Inicialmente, pues la verdad es que no me fue tan bien. De hecho, debo decirlo tal cual, fracasé en un par de emprendimientos, que el fracaso, pues es el principio de todo éxito, ¿no? La verdad es que gracias a eso, pues fui aprendiendo cosas, y algo que me queda muy claro es que si yo hubiera tenido algún acercamiento con alguien que me pudiera dar una guía como la que nosotros estamos ofreciendo, yo creo que hubiera podido, pues, continuar con los negocios en aquel momento, con los que tuve la mala fortuna y buena fortuna de fracasar. Y de ahí surge como como surge el primer interés por algo así como lo que nosotros hacemos. Muchas gracias, Luis. Y en tu caso, Alejandro, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Fue más trabajando para otros? ¿Tuviste también iniciativas propias? Pero sin duda, cuál haya sido tu enfoque, también descubriste que en estos diferentes escenarios en los que te mueves tú, muchas industrias, hay características que requieren un soporte, una guía para poder tener éxito en los negocios. Sí, fíjate, Max,
yo desde pequeño traía la inquietud, ¿no? Por tema familiar, mis papás tuvieron negocio propio y de ahí de repente como que el entrar a alguna empresa no se me daba o no estaba entre mis sueños. Y de repente al salir de la universidad, querer entrar al mercado laboral es complicado, ver los sueldos, ver las prestaciones que hay. Y pues decidí que no era para mí, como Luis, ¿no? Empezamos picando piedra, por ahí con uno que otro fracaso. Y creo que soy muy observador, ¿no? Y observando, aquí tu casa la tienes en Guadalajara, la colonia Santa Tere, por aquí es una zona totalmente comercial, y ves desfilar negocios uno tras otro. Cada 6 meses entra uno, después ves otro, y de repente te das cuenta que hay gente trabajadora, gente que quiere emprender, que deposita ahí sus ahorros, su finiquito, y no funciona. Y te das cuenta de que muchas veces no son las ganas, sino el conocimiento, la experiencia, o a veces con un ajuste pequeño que hagas, puedes apoyarlos a que no fracasen en ese negocio. Entonces, por ahí sale un poquito la idea de ir ayudando, muchas veces informal, ¿no? En pláticas con amigos, mira, yo hice esto, yo hice el otro, y de ahí son personas dicen, oye, ¿por qué no empiezas con la consultoría? Y de ahí agarramos caminito, y empezamos así. Hay toda una estructura, hablaremos obviamente de Formando Consultoría, pero ¿cómo llegan a conocerse ambos, Luis? ¿Cómo fue ese momento en que pues coinciden y obviamente además ambos aspiran a un mismo fin? ¿Cómo fue esa amistad? ¿Ya se conocían o hay algún vínculo previo antes de llegar a Formando Consultoría? Fíjate que mi mamá siempre me dijo que yo no iba a sacar nada del fútbol. Y Alex y yo compartimos la pasión por el fútbol. Jugamos todavía semanalmente. Y la verdad es que en algún momento yo tuve una necesidad donde alguien me pidió una asesoría como la que nosotros estamos dando, y yo estaba a punto de declinar porque yo solamente soy, alguna parte de la metodología que nosotros tenemos es la que yo manejo, y en una de estas pláticas después de los partidos empiezo a conocer el trabajo de Alex, y entonces le digo, oye, fíjate que estoy necesitando justo lo que tú haces, porque fíjate que tengo un prospecto así, tal cual. Yo le iba a decir que no, o bien que solamente lo ayudaba en la parte administrativa, en la parte contable, y un poquito en la parte mercadológica, que son las áreas a las que yo estoy más abocado. Y entonces, pero me parece que lo que tú haces embona perfecto y además va exactamente a donde el cliente necesita, ¿no? Yo había tenido una experiencia previa con un programa similar de corte gubernamental, donde la metodología es muy similar a lo que nosotros desarrollamos, nada más obviamente tenemos nuestro propio toque, ¿no? Nuestro propio enfoque, y entonces al hacer este complemento, pues una cosa fue llevando a la otra y yo creo que sin darme cuenta, de repente ya estábamos haciendo, ya estábamos empezando con lo que ahora es Formando, y la verdad es que pues soy muy afortunado de haberme encontrado a Alex, y soy muy afortunado de que las cosas van funcionando muy bien. Y Alejandro, es relativamente una iniciativa, bueno, seguramente en estas pláticas y en esta amistad que fue creciendo, pero relativamente me parece que fue, digamos, la fundación específica 2023, ¿o estoy equivocado? Sí, es correcto. 2023 fue cuando Luis me invita a colaborar en el proyecto. Ya por ahí de repente en las pláticas post partido, vas viendo, ¿no? Y a mí me interesaba mucho el perfil de Luis. Creo que tiene mucho conocimiento y de repente clientes nos preguntan, oye, ¿cómo ves una sociedad? De repente sí les decimos, oye, cuidado, hay que cuidar esto, esto y esto, busca a alguien que te complemente, no solo dinero, busca a alguien que te aporte. Y afortunadamente, al conocer a Luis, yo encontré esa parte. O sea, yo traigo alguna parte y de donde yo flaqueaba, creo que Luis lo domina perfectamente y ahí es donde embonamos los dos y le dimos para adelante. Y muy interesante lo que comentas, Alex, Luis, porque parte de la filosofía que ustedes manejan y lo que normalmente escuchamos es, todos tenemos el sueño de emprender. Hace poco veía una publicación, no sé la fuente, y la verdad dudo mucho que tenga una fuente muy fuerte, y decía que México está entre uno de los países que tiene más espíritu emprendedor. No daba más detalles,
Y quiero pensar que el espíritu emprendedor es una cosa, las ganas de emprender y pues aventurarse en el mundo del emprendimiento, pero probablemente el concepto de espíritu emprendedor no necesariamente sea el de la consolidación. Es decir, muchos podemos iniciar, ustedes vivieron incluso en carne propia algunos reveses en sus proyectos, pero el mantenerse, el estructurar adecuadamente un negocio, incluso parte de la estructura de Formando Consultoría es que muchas veces vemos que emprender es la salida fácil. Así no me va un negocio y voy a poner un negocio y todo va a fluir de maravilla. Y en realidad es una serie de conocimientos, como bien mencionabas, Alex, que no disponemos todos. Todas las personas sabemos todo sobre negocios. Muchas veces la práctica, muchas veces contamos con una formación que nos puede facilitar el proceso, pero no siempre es la mejor alternativa. Y como estadística, antes de darles el paso a su punto de vista, de acuerdo a información del INEGI, el Instituto de Estadística aquí en México, para 2021, poco más de 1.600.000 pymes, pequeñas y medianas empresas, cerraron de manera definitiva entre mayo de 2019 y junio de 2021. Y bueno, se asegura que el 33% de nuevas empresas quiebran en el primer año de apertura y el 75% de estas pymes en su totalidad en menos de 2 años, lo que le llaman a veces el Valle de la Muerte, que no se, ya ni siquiera se llega a esos 2 años primeros. Y es una estadística interesante porque bajo la óptica que ustedes tengan, probablemente en México y en muchas partes de Latinoamérica el gusto o el deseo o la necesidad de emprender existe, pero ¿qué es lo que ha estado fallando? Más allá de esta estadística, Luis, ¿cuál sería tu punto de vista de esta situación? Y luego voy con Alejandro también en esta experiencia que tienen, que han encontrado y que está generando estos resultados en las empresas, sobre todo pymes en México. Fíjate que sí, estos datos que compartes son muy duros, muy fuertes y nos habla del amplio, tristemente, fracaso que, como decía Alex, ¿no? Incluso se puede llevar pues, al traste la economía de una familia. Yo creo, y es algo que he comentado ya en algunos espacios también, que nos quisieron poner en la cabeza este hype, esta moda, por decirlo de alguna forma, de emprender, ¿no? Pero y nada más te decían emprende y en algunas escuelas te daban como un poquito más de noción, un poquito menos. Ve tú a saber si fue la formación adecuada, pero a final de cuentas me parece que no estamos encausados a una estructura. Pensamos que simplemente es, llego, pongo algo que sé hacer, llego, lo pongo a la venta, ya con eso voy a ser exitoso. Y la verdad es que no, la verdad es que pues requiere de darle una estructura, de tener muchos pasos previos, de analizar mucho, analizar desde tu personalidad, porque es algo que digo constantemente, emprender no es para todos, desafortunadamente no lo es. Conocemos casos, muchos, de gente que dice, sí, no, yo voy a ganar tanto dinero en el primer año y pero nada más voy a trabajar tantas horas y mis descansos, híjole, desde ahí empezamos a notar que tal vez tu perfil no es para emprender, ¿no? Porque la realidad es que el emprendedor se olvida un poquito de horas de salida, se olvida un poquito de días de vacaciones, necesitas darle muchísimo tiempo. Podemos ver el emprendimiento como un hijo, ¿no? Donde tienes que dedicar muchísimo tiempo y la verdad es que no existen días libres de ser papá, estarás de acuerdo. Entonces, tampoco hay días libres para el empresario, por lo menos no en lo que desarrollas a ese hijo, ¿no? En lo que lo haces llegar a un punto donde ya se pueda valer por sí mismo, y justo este viaje es algo que nosotros procuramos en nuestros emprendedores. Y Alejandro, ¿cuál es tu visión respecto a seguro que coincide mucho con la de Luis, pero también has notado esta ilusión, este interés sí de emprender, pero aún con muchas carencias y con mucho empirismo, a veces ni siquiera una formación mínima para poder emprender? Sí, totalmente. De repente una cosa es la expectativa y la realidad, ¿no? Hay, de hecho, memes de eso. Y lo comparo un poquito como ir de campamento, que de repente vemos los videos y muy bonito y el atardecer, pero el día que estás ahí, los mosquitos, el baño, el agua, la comida, o sea, no es lo que te venden. Y ahora de llegar a emprender es igual. Y parte de lo que nosotros tratamos como empresa es, desde el principio, plantear un panorama general de los precios a pagar en el emprendimiento.
al final es eso, ¿qué precio quieres pagar? ¿Qué precio quieres pagar y cuál no quieres pagar? Si bien es cierto que el emprendimiento nos puede dar libertad en cierto punto, en cierto momento, la realidad es, como dice Luis, en un principio no existe eso. ¿Por qué? Porque necesitas al final recursos, tiempo y dinero. ¿Qué es lo que tienes, no? Y muchas veces el emprendedor mexicano lo que tiene es tiempo, su propio trabajo. Y empiezan con poco dinero, entonces ahí es donde empieza la lucha de, oye, yo pensé que tenía hora de salida y ya vimos que no tienes hora de salida. Oye, yo pensé que el segundo mes llegaba al punto de equilibrio. Oye, yo pensé que el ingreso era mi ganancia. Y ahí es donde tienes que acompañarlos y a lo mejor hacerles ver desde un principio cuál es la realidad. Y puedo decirlo, Max, estamos orgullosos de repente de tener clientes que no se aventaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no era lo que querían. Les planteamos su modelo de negocio, su proyección financiera. Pues, no, ¿sabes qué? No es lo que yo quería, no es lo que esperaba. Y creo que también eso es parte del éxito, no nada más llevar a un emprendedor y forzarlo a hacer cosas que no quiere hacer por dinero, sino más bien, ¿qué quieres hacer? Y con base a eso tratamos de formar tu modelo de negocio. Y si vemos que los números dan, decírtelo claramente para que si al final tú digas, ¿sabes qué? No es lo mío, es válido también. Y creo que en esa búsqueda de poder ayudar, eh, supongo también que tienen otras perspectivas, tal vez empresas más grandes, ya consolidadas, y ustedes van apuntalando algunos procesos, pero para el caso de las pymes, me imagino que fue un reto para ustedes ver el cómo hacer llegar esta conciencia, porque, bueno, hay muchas caracterizaciones de pymes en México, pero ustedes están trabajando bajo un modelo, o sea, hay un orden específico, y me parece que el producto principal o el enfoque principal es este curso. No sé si es el proceso inicial, hay un curso básico y después con esto ya se decide continuar después con un negocio, y es que han estructurado, me parece son 8 módulos que les ayudan a estas personas que quieren emprender, estructurar su modelo de negocios, y creo que también es una parte que a ustedes les alivia la carga, es decir, ¿cómo opera? Voy primero con Luis, si nos quieres platicar un poquito cómo opera este proceso de que el emprendedor, bueno, se acerca a ustedes. Es un curso que está en línea, o es un acompañamiento que tiene ciertas características, y cómo llegaron a que esta sería la mejor opción, pues, para poder formar y ayudar mejor a los emprendedores en pequeño. Sí, mira, nosotros ofrecemos, empezamos por nosotros le llamamos nuestra masterclass, que es un condensado de los datos principales de estos módulos. No son los 8 módulos, que en realidad decimos 8, pero mentimos, damos 9. este, sí, la verdad es que damos un poquito más, y hacemos un condensado de esto para que primero nos conozcan y vean qué es lo que nosotros podemos aportarle a la empresa. Y esto lo hacemos de forma presencial y también en línea, y lo que hacemos es invitar a gente que tiene el tema del emprendimiento, ya sea que ya lo tenga y todavía está apenas arrancando, o no está dando los resultados que quiere, o simplemente está partiendo de una idea, ¿no? Después de esto ya viene el curso completo, que serían estos 8 módulos, que igual se supondría que en 8 semanas terminamos el taller, ¿no? La realidad es que no estamos limitados, porque nuestro principal aliciente para nosotros como empresa es pues tratar de acompañar a nuestros emprendedores, ¿no? Tratar de llevarlos a que se quiten la mayor cantidad de obstáculos en el camino, por medio justamente de este orden. De ahí, yo creo que de ahí surge esta idea. Además, este es un módulo este es un modelo, perdón, que Alex ya venía desarrollando con más tiempo, y nos enfocamos primero en la persona. Nos enfocamos primero en el emprendedor, porque como decía Alex, yo le llamo, en finanzas está el tema de la prueba ácida, ¿no? Para los negocios. Pues esta es nuestra prueba ácida también. Si el emprendedor definitivamente, yo creo que son dos momentos importantes. Si el emprendedor, o el que intenta ser emprendedor, de plano no cuenta con ciertas características, pues sí tratamos de hacérselo saber. Es una parte complicada, es una parte medio ríspida, porque pues a nadie le gusta que le digan, no, pues por aquí no, ¿verdad? Pero sí tratamos de hacerle ver que habrá ciertas características de su personalidad que no van a empatar con el emprendimiento. Y luego la otra es
pues hacerles ver la realidad de números. Conozco a alguien que dijo que esperaba comprar un vehículo enorme en el primer año o un vehículo de alta gama, no enorme. Y le decía yo, pues está muy padre el tema del sueño, pero vamos viendo ahora sí, conforme a tu modelo de negocio, si va a dar o no va a dar. Entonces, en nuestro curso, que insisto, se hace presencial y vía web, pues lo que intentamos hacer primero es que el emprendedor se conozca de cara al emprendimiento, luego que conozca su modelo de negocio. Basamos mucho de nuestro modelo en la estructura ideológica, misión, visión, valores de la empresa, porque como es algo que le he aprendido mucho a Alex, ya tenía yo la noción de esto, pero él es el que realmente me ha hecho comprender que de aquí parte toda la toma de decisiones posterior de la empresa, ¿no? Entonces, creo que esto es como nosotros trabajamos, y podemos también trabajar, si tú ya tienes un emprendimiento y quieres que nos dediquemos a tu empresa y quieres que encontremos tal vez algún tema, alguna falla, algo que no está funcionando, también podemos hacerlo con tu propio negocio sin tener otros compañeros en el grupo donde pues todos aportan, que también es muy nutritivo, ¿no? Escuchar problemas de otras personas, pero podemos enfocarlo a una sola empresa o persona. Y en este contexto, Alex, siguiendo la línea que nos comentaba Luis, el proceso entonces es para vincularse ya con quien se interese en estos procesos, es a través de su página web. Ustedes hacen estos contactos. ¿Son grupos entonces de muchas personas o es un acompañamiento uno a uno? Tenemos dos líneas, Max. De hecho, la empresa se llama Formando Empresas y Empresarios. Y de ahí surgen las dos cosas, ¿no? Formamos empresas normalmente en un uno a uno o con el equipo de la empresa, y aparte formamos empresarios. Te damos el curso, la capacitación, te acompañamos en formación de tu negocio. Y cada uno tiene sus características. Normalmente el uno a uno es muy a la medida, ¿no? A veces necesitan un ajuste en la parte de finanzas, a veces en la parte de contabilidad, a veces en procesos, y ya nos enfocamos específicamente a eso. En el otro, que es este curso que mencionas de 8 módulos, iniciamos, como bien dice Luis, con la persona, ¿no? Que al final no se le pone, creo que de repente, tanto enfoque, pero la persona es el insumo principal del negocio, ¿no? Si yo quiero una buena hamburguesa, necesito un buen pan, carne y buenas verduras, ¿no? La lechuga, el jitomate. Si yo quiero una buena empresa, necesito un buen empresario. Entonces, no necesariamente que no puedas, porque como decías al principio, no todos tenemos los conocimientos, pero sí tratamos de darles las bases, después de esta parte de definir muy bien yo qué quiero como persona y después qué quiero en la empresa, mi visión, qué soy, qué no soy y a dónde voy. Nos vamos ya ahora sí a la parte técnica, ¿no? No todo es motivación. Nos vamos a la parte de finanzas, del modelo de negocio, nos vamos a la parte de procesos, mercadotecnia, contabilidad, la parte legal, y al final salimos con una planeación estratégica que te debería de durar ya mínimo el próximo año. Entonces, a la hora que te dejamos nosotros para emprender, si quieres tú solo por tu cuenta, ya tienes un plan estructurado con fechas responsables para que nada te detenga en el camino. De ahí algunos de nuestros emprendedores nos contactan una vez al mes, una vez cada 3 meses, como para dar este seguimiento. De ahí ya pasa la segunda o el segundo modelo de negocios que tenemos, que es la asesoría uno a uno. Perfecto, Alex. Y bueno, ambos, tanto Alejandro como Luis, ya decíamos en la introducción, han tenido la posibilidad de estar en diferentes regiones y de conocer diferentes modelos de negocios, pero al inicio, Luis, mencionabas algo que me llamó mucho la atención también. En México, y seguramente la gente que nos escucha fuera de México, en Latinoamérica, podríamos decir, hay también muchos programas, algunos de ellos incluso promovidos por gobiernos o por instituciones, incluso probablemente hasta recursos financieros para estos emprendedores, pero creo que ustedes van un poco más allá. El enfocarse en la persona, el ver detalladamente los procesos e incluso tener la claridad de poder decir qué características pueden que el negocio no haga que sea próspero, precisamente por las características del emprendedor, creo que hace la diferencia. Me imagino que han identificado que a veces también programas muy interesantes o muy mediáticos, incluso con recursos para destinar a empresarios, no funcionan, y creo que mucho tiene que ver con lo que ustedes sí están enfocando, algunos aspectos que en esos programas no se tocan,
y que sí son esenciales para poder lanzar un proyecto. No sé si tengas una visión más o menos similar a esto o puedas profundizar un poco más esta idea. Fíjate que, como yo te comentaba, yo participé en uno de estos programas gubernamentales, muy buen programa, honestamente, y después, no te voy a decir que te dan recursos, pero te acercan después a que conozcas algunas opciones. La limitante que tiene este programa es que hay una cantidad de solicitudes enorme, hasta donde yo entiendo, porque obviamente no tengo yo la evidencia, pero el dato que yo tengo es que en mi generación éramos 60 proyectos de casi 900 que aplicaron. Entonces, si esto lo replicas año con año, pues hay muchísimas empresas que no llegan a ver la luz en este tipo de programas, ¿no? Y es muy bueno. También hay otros programas en algunas instituciones, principalmente en universidades, pero pues obviamente están ellos más enfocados en su comunidad, ¿no? Si tú estuviste en esta universidad, pues tienes como mayor facilidad de entrar a las incubadoras de empresas, a este tipo de programas. Entonces, son buenos. La verdad es que yo soy un convencido de que todo aquello que te ayude o que busque ayudarte es bueno. Nosotros yo creo que estamos atacando pues el tema hacia donde tal vez no toda la gente tenga la visibilidad, porque creo que ese es otro tema, ¿no? Dependiendo pues de tu formación, de tus posibilidades, de dónde trabajas, de todo, puedes no llegar a ver que existen estos programas, ¿no? Entonces nosotros estamos acercando, no sé si la palabra valga y sea correcta, pero un poquito como se habla ahorita de los medios, ¿no? Como democratizando un poquito este tema. Y Alejandro, también hay esta oportunidad, ustedes lo abren bajo una metodología, y me ponía a pensar si no algo que nos puede pasar como emprendedores mexicanos es como partir de esta idea que ustedes han visto, ¿no? Que hay emprendedores que dicen, yo ya me la sé de todas, no debe ser tan difícil. Ha sido complicado que en la cultura, voy a traer una mención mexicana, que es el contexto en que ustedes se mueven y probablemente también sea latinoamericana, esa sensación de que el emprendedor llega como que, bueno, a ver qué me van a enseñar, a ver qué me van a decir. Es tal vez un aspecto cultural muy fuerte que han tenido que abatir, el generar esa confianza y poder, sobre todo, cambiar la mentalidad de algunos emprendedores que creen que lo saben todo y que en realidad pues les falta mucho cuando ustedes hacen ese análisis. ¿Han encontrado algo como esto o son otros los obstáculos principales que enfrentan en ese trato inicial con los emprendedores? Sí, sí es uno de los obstáculos, Max. De repente, sí encontramos a esta persona que llega y luego le ves hasta el lenguaje corporal, ¿no? Brazos cruzados, echado para atrás, ¿y ustedes quiénes son o qué me van a enseñar? Pero alguno de nuestros valores que nosotros manejamos es la autenticidad. Y desde el principio nosotros, así como estamos platicando contigo, no tenemos problema en hablarte de nuestros fracasos, no tenemos problema en decirte, ¿sabes qué? Eso que me estás preguntando no lo sé. O sabes que yo no soy el experto, pero te consigo al experto. Y a partir de ahí, como que empiezas a bajar un poquito también la resistencia de la gente, ¿no? Al final somos personas y somos expertos en una cosa, pero quien sepa de todo, no sé, no creo que haya alguien perfecto en todo. Entonces, sí es uno de los obstáculos, pero digo, con la autenticidad que manejamos y tratamos de generar también un ambiente de confianza donde la gente puede abrirse, ¿no? Desde la parte personal hasta la parte de conocimientos, y nos ayuda mucho que la gente entienda que no necesitan ser como Superman. Y hablando de lo que decía Luis al principio, de que nos venden esta idea de que el emprender está de moda. Y con ese emprender te viene una lista de características del emprendedor, que tienes que ser líder, tienes que ser inteligente, tienes que tener toma de decisiones, bla, 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 y una lista de 100. Entonces de repente nos meten en la cabeza tanta información y que tenemos que ser tal o cual perfil, que la gente llega de repente, obviamente, con la defensa arriba. Entonces, al final, no, ¿sabes qué? Yo soy bueno para esto, no soy bueno para esto, y eso vamos un paso adelante, porque para lo que no soy bueno, puedo contratar o puedo apoyarme en alguien para llevar mi
mi emprendimiento adelante. Porque de repente te dicen, oye, tú como emprendedor tienes que vender. Y nos llega gente tímida que son buenas en la administración, capturando. Bueno, vamos aprovechando eso que sabes, pero vamos apoyándonos de alguien externo que te venda o viceversa. Interesante, Alejandro. Y bueno, en este tiempo que han conformado ya este modelo, esta estructura a través de cursos, eh, ¿se han enfocado sobre todo en la región, en Guadalajara, o tienen también alguna experiencia con empresarios de diferentes regiones de México? Luis, ¿han tenido esa experiencia más variada o de momento en el crecimiento de la empresa están más enfocados a los negocios cercanos a Guadalajara o al propio Guadalajara? El grueso de nuestros emprendedores sí se encuentra en Guadalajara y la zona conurbada, ¿no? Hemos tenido sí acercamientos sobre todo por medio de la masterclass que te comentaba en línea, con gente pues de bastantes lugares del país. La verdad es que es una lista grande por fortuna. Sí hemos tenido acercamiento y honestamente esperamos seguir creciendo nuestra presencia a nivel nacional porque tenemos la idea y la intención de ayudar a tantos empresarios como nos sea posible. Hay esa apertura, entonces, Alex, de quien nos escucha en México, poder conocer. Vamos a dejar todos los links para que vean los proyectos, toda la estructura que ustedes están manejando. Y bueno, hay también, me imagino que en esta experiencia de poder abarcar mercados más diversos, una gran variedad de ideas, de propuestas. ¿Qué es lo que más han tenido referencia? Me imagino, bueno, tienen muchas propuestas de negocios diferentes, muchos modelos o muchos enfoques en sectores, pero ¿cuáles han sido sus experiencias más comunes? Tal vez sector servicios es lo que más los buscan, o en realidad es muy difícil poder estructurar porque les llegan de diferentes esquemas para emprender. Es muy variado, Max. Digo, por ahí tenemos un cliente también en San Antonio, Texas. Entonces estamos en México, por ahí un poquito internacional. Pero, por ejemplo, comida, tenemos varios negocios de alimentos, de bebidas enlatadas, tenemos negocios de salud y belleza, tenemos negocios de importación, de comercio en línea, híjole, Tecnología. tecnología. Entonces, al final, la estructura o la lógica del negocio es la misma. Sí, y como regresando a tu pregunta de hace rato, que la gente dice, ¿qué me vas a enseñar? Y somos muy honestos, nadie sabe más de tu negocio que tú. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros atrás es apoyarte con toda una estructura, una metodología, para que todo lo que tú sabes de tu negocio lo puedas llevar. Porque de repente, personas que son, no sé, muy buenos haciendo pasteles, ponen la pastelería, no es lo lógico y está bien, pero no es lo mismo saber hacer pasteles que tener una pastelería. Sí, saber hacer pasteles te implica una receta y un producto, y tener una pastelería es personal, es el modelo financiero, es ventas, es mercadotecnia, es etcétera, etcétera. Muchos pasos que todo eso lo tenemos nosotros atrás y con eso te apoyamos. ¿Para qué? Para que tu pastel, que es el mejor del mundo, lo puedas vender como el mejor del mundo. Y algo que destaca mucho en la información que tengo, tanto Alex como Luis, es que hay un alineamiento con la persona, es decir, se busca que ese negocio sea precisamente una extensión de la persona, de lo que él sabe, del potencial que puede llegar a tener. Y, y es una realidad. En México, en muchos lugares, hay escuelas de negocios, hay personas que se han formado bajo un esquema administrativo de negocios, pero creo que también ahí hay un desfase. No sé cuál sea la impresión de ambos, tanto de Luis como Alex. Hay un desfase a veces muy grande. Yo tengo la fortuna también de estar vinculado al mundo de la docencia. Y cuando uno revisa planes, programas de estudio, dice esto ya no está acorde a la realidad. Estas herramientas han sido superadas ya por otras que actualmente están vigentes en la formación de empresas. Hay un distanciamiento grande entre la formación académica que aparentemente ya nos da como un estatus de poder tener mayores habilidades y ponerlo en la práctica. No sé si han sentido ese desfase, e incluso puede ser que hayan tenido clientes que aún con una formación administrativa de negocios se dan cuenta que no tienen tal vez los elementos suficientes o tan profundos como deberían ser para emprender.
Fíjate que yo creo que haciendo como retomando algunas de las preguntas que nos has hecho, es que justamente el tema es que creo que no existe una educación formal, y me refiero a temas universitarios, donde se profundice en este tema del emprendimiento. En la escuela en la que yo estuve, me metí en el emprendimiento hasta en la ensalada. Y la verdad es que estoy muy agradecido por ello, ¿eh? No estoy reclamando, al contrario, estoy muy agradecido por ello, porque sí despertaron en mí esta espinita, ¿no? A pesar de que inicié mi vida laboral siendo empleado, llegó el punto donde caí en el emprendimiento y dije, aunque fracasé, ¿no? Esto es lo mío. Pero sí me queda claro, justo lo que dice Alex, ¿no? No porque sepas hacer pasteles, ya puedes poner una empresa. Y creo que esa parte de profundizar, donde te tienen que decir el éxito de un negocio es multifactorial, no basta solamente con, o sea, puedes ser una persona muy preparada, puedes ser una persona muy inteligente en una cierta área, pero tienes que cuidar esto. Es algo que creo que sí, de lo que sí adolece la educación. Digo, también tengo que decirlo, ¿no? No dejé de estudiar hace 5 años, pero me lo sigo encontrando, ¿no? Y sí, nosotros nos alineamos mucho con el emprendedor, porque al final de cuentas estamos convencidos de que más va a ser la empresa que se termine pareciendo al emprendedor que el emprendedor a la empresa que quiere poner. Y hay un ejemplo que pone mucho Alex, y si por ejemplo dentro de tus valores no está la puntualidad, no lo pongas en la empresa como uno de los valores, porque tú mismo no lo vas a cumplir, ¿no? Entonces, este es un ejemplo tal vez muy básico y muy sencillo, pero sí creo que la empresa depende 100% del emprendedor en muchísimas áreas, y una de ellas es cómo se va a comportar la empresa si viéramos a la empresa como una persona, ¿no? Y Alejandro, ¿cuál es tu óptica? ¿Cómo consideras tú este distanciamiento o estas circunstancias que a veces, si bien la educación puede ser un pilar interesante, para incluso una fortaleza para quien quiere emprender, pero probablemente sí, y ya en la práctica hayan muchos aspectos que tal vez no se estén profundizando y haya cierto desbalance entre la teoría y la práctica? Sí, demasiado. Yo tuve la fortuna de estudiar la carrera ya hace varios tiempo de mercadotecnia y de repente me vio obsoleto, Max. Pasaron unos años y creo que sobre todo en esta carrera de mercadotecnia, con toda la tecnología y lo rápido que se mueve, yo estudié hace 20 años, tengo 41 años. Entonces mi carrera se volvió obsoleta y aún recién salido, lo que te enseñaban en papel con la práctica, nada que ver, ¿no? De repente, me acuerdo que nos enseñaron visión, lo que te enseñan al principio, ser la empresa número uno en bla, 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 ¿sí? Pero no te das cuenta de la importancia de establecer una misión, una visión, que al final no es otra cosa más que definir qué haces, qué no haces y a dónde vas. Y la gente no lo define, es, ok, sé hacer pasteles, voy a poner una pastelería, pero no hay una visión clara, o no tienen experiencia. Al final creo, no sé si sea algo, un mal necesario, que aprendas la teoría y nada más aprendamos a base de golpes, no lo sé, no sé si la educación se pueda moldear de alguna manera en que puedas acercarlo más a la realidad, o simplemente sea, te digo, un mal necesario donde te tengas que topar con algo para realmente ir adquiriendo ese aprendizaje que no se da en las aulas. Gracias, Alex. Pues normalmente siempre cuando hablamos de emprendimiento, al menos yo he escuchado mucho también en círculos académicos o en general en nuestro país, es tal vez una de las inquietudes del futuro emprendedor es no tengo dinero suficiente, el tema de impulsar un negocio con bajos recursos, pero de acuerdo a lo que ustedes han visto también, eso solamente es una de las aristas de todo el problema. A veces eh, pueden haber recursos suficientes, pero no lo es todo. Incluso tal vez se han enfrentado ustedes a diversos mitos que ya están muy grabados también y que a veces transmitimos en el ámbito académico y en realidad no es eso. Tal vez el dinero, claro que es importante, pero también ustedes han encontrado limitantes que pueden ir más allá del simple recurso. No sé si puedan comentarnos, Luis, Alex, qué han hallado en ese contexto. Sí, definitivamente el tema del dinero sí puede ser una limitante.
incluso en los casos cuando lo hay, porque no necesariamente el hecho de tenerlo significa que lo vas a saber invertir de la mejor forma. A veces, simple y sencillamente, no estás viendo algunos puntos que deberías de ver por estar muy enfocado en otras cosas, ¿no? Y así se puede el dinero, no hay, yo creo que me atrevería a decir que hay muy pocas chequeras que alcancen una visión sesgada, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes problemas puede ser, aparte del dinero, puede ser justo el tema de la personalidad y mencionaba hace rato Alex, los precios a pagar, que pues si no los conoces, o sea, nadie te dijo, mira, va a pasar esto, entonces dices, oye, yo no firmé aquí para eso, ¿no? Yo esperaba una cosa completamente diferente, por eso nosotros nos enfocamos también mucho en esa parte. Nos hemos encontrado que hay gente que no está dispuesta a pagar los precios del emprendimiento y tienen una buena empresa, un buen proyecto, un buen producto, o por lo menos que pinta muy bien, que desafortunadamente no sobrevive justo porque el emprendedor no está alineado con su emprendimiento. Y en tema del dinero, pues hay una frase que utiliza mucho Alex también, que yo la viví en carne propia, por eso la adopto y por eso me gusta mucho. Hay negocios de 500,000 pesos que no sobreviven por 5,000, ¿no? Entonces, si es un tema, yo creo que todo redunda a final de cuentas en autoconocimiento y en estructura. Si no hay eso, definitivamente le doy poca esperanza al negocio. Y Alex, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, justamente eso, Max. Hablamos de recursos, tiempo y dinero, ¿sí? El tiempo que metes tú en la empresa para desarrollar la estrategia y dinero, ya sea para contratar a algo o a alguien, una máquina, una persona, que haga lo que tú no puedes hacer o no alcanzas a hacer porque no tienes el tiempo suficiente. Y de repente la visión de que los negocios se hacen a billetazos no es verdad y no es correcta porque quien manda es el mercado. Y de repente tú le puedes meter en pauta el doble, el triple, el cuádruple, pero el mercado a veces no está preparado o no está validado tu modelo de negocio y son fugas de dinero que a la larga te terminan mermando y terminan a veces obligando al cierre. Como decía Luis, a veces no tenemos 5,000 para pagar una nómina y estamos cerrando un negocio que nos costó $500,000, 1,000,000, 2,000,000 abrirlo. Precisamente por eso, porque mucho del enfoque está como en invertir para recuperar, pero el enfoque, Max, hemos visto mucho que se enfoca a la gente en la venta. Llegamos mucho a una empresa, oye, ¿cómo vas? Ah, vendo tanto. Está bien, pero ¿cuánto ganas? ¿Cuánto te queda de eso? Y de repente la gente enfoca su dinero en vender, 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 y no se da cuenta de todos los gastos que se van desglosando abajo de eso. Entonces se enfoca mucho dinero perdido de manera ineficiente en campañas o en publicidad o en cosas que no aportan valor o no generan utilidad a la marca. Y ahí es donde tratamos nosotros de entrar y ajustar esta parte. Ok, está muy bien tus ventas, pero te conviene más vender menos, pero ganar más. Y con toda esta experiencia, tanto tuya, Alex, y de Luis, sin duda el haber transitado primeramente negocios propios, tener también experiencia en diferentes sectores, en diferentes regiones de México, eh, sin duda el apoyo y la fortaleza que ustedes pueden brindar en Formando Consultoría no está exenta del entorno externo. Los sectores se mueven en diferentes entornos, amenazas que se van viendo en el horizonte. ¿Qué tanto consideran ustedes que el ecosistema empresarial en México es óptimo? No podemos garantizar que bajo un conocimiento y un alineamiento de la empresa se tenga el éxito esperado. Ustedes también en algún momento, me imagino, abordan cosas como estas, ¿no? Que la visión del sector, recomendaciones para el emprendedor, porque se va a mover en un sector más complicado que otro, va a requerir tal vez una actualización más constante. ¿Cómo ven ustedes este panorama y cómo se lo hacen llegar también a sus clientes para que no pierdan visión? Sobre todo cuando empiecen a ver resultados, me imagino que pueden confiarse y decir, ya encontré la fórmula, y ustedes también mencionan en parte de la información que tengo que se trata de emprender pero sin fórmulas mágicas, y esto creo que trae a colación de que el emprendedor siempre debe estar muy atento de su entorno, y ustedes también creo colaboran para compartirles esa visión a ellos. Sí, definitivamente nosotros
no nos damos a conocer como gurús, no es lo que somos, no tenemos una varita mágica y una de las grandes limitantes, insisto, es el propio emprendedor, ¿no? Nosotros sugerimos, nosotros tratamos de dar la estructura y al final el emprendedor decide. Y por supuesto que ni nosotros ni nadie, y el que te diga que sí, yo creo que no está siendo del todo honesto. Podemos tampoco ser inmunes a los cambios del mundo, que está bastante convulso, y hay guerras, y hay problemas de seguridad, y esto y el otro. Lo que tratamos de hacer es, primero, digamos, en el círculo más cercano de la materia que estamos estudiando, y luego irnos ampliando poco a poco, sí tratamos como de hacer ver cuáles son las amenazas a las que te puedes enfrentar, en qué puntos hay que tener hay que tener un ojo constantemente, pero además nosotros, que ese es un punto que no hemos mencionado, pero para nosotros es muy importante y creo que es parte de lo que nos define como empresa, es que nosotros tenemos un programa, pero este programa no termina ahí. Nosotros, la verdad es que por el contrario, ¿no? Se acabaron estas 8 sesiones, de hecho, constantemente no son 8, son 9 o hasta 10 sesiones, porque si un tema no se acabó de ver, pues la siguiente semana lo seguimos viendo, ¿no? O sea, aquí no estamos, ¿cómo se llama? No es fútbol porque 90 minutos más 5 de descuento y se acabó. Nosotros damos un seguimiento a las empresas cuando nos lo permiten, porque también respetamos cuando alguien nos dice, bueno, hasta aquí, que la verdad es que no sucede mucho, por el contrario, pues dicen, sí, síguele. Entonces, estamos atentos, pues, de los indicadores que ellos nos hacen favor de compartirnos, hasta donde ellos nos hacen favor de compartir, y regularmente cuando pasa algo en el mundo de lo que nosotros nos enteremos, digo, en el mundo y en nuestro entorno local y regional, como gustes verlo, pero cuando nos enteramos de algo que puede afectar a alguno de nuestros emprendedores, pues luego nos comunicamos y decimos, oye, pasó esto, ya estás viendo algo, no, ¿sabes qué? Sí, ya lo estoy viendo, o no, ayúdame, apóyame, etcétera. Entonces, digo, el tema fiscal es algo que está cambiando constantemente, año con año está cambiando, nos mantenemos al pendiente. Tema de marketing ni siquiera te digo, porque las plataformas que todo el mundo utiliza 3 veces al año tienen cambios, entonces también tratamos de apoyarlos, y así me puedo ir módulo por módulo diciendo las cosas cambian, pero insisto, no nos quedamos. Nuestro programa formalmente termina al finalizar el 8º módulo, pero informalmente pues no termina. Nosotros nos mantenemos en contacto sin que esto signifique necesariamente que vamos a cobrar asesorías adicionales, nada por el estilo. O sea, somos unos convencidos realmente de que lo que queremos es empresas saludables para emprendedores que tengan una buena experiencia en esto, ¿no? Que en esto que de por sí es muy difícil, que es el tema de emprender. Y Alex, este acompañamiento sin duda les ha traído ya varias experiencias en negocios. ¿Cuál sería tu revisión, tu estadística? ¿Qué podrías compartir de estas personas y empresas que han confiado en ustedes? ¿Cómo han visto el desarrollo de este modelo? Sin duda, quien nos escuche va a enfocarse y decir, es algo que necesito. Han ido creciendo de la fundación hasta este momento. ¿Cómo ha sido este proceso que han encontrado y el impacto que ustedes o que tú consideras han podido dejar ya en estas empresas? Sí, sin duda. Algo que nosotros fomentamos mucho es la medición, porque frase, ¿no? Lo que no es medible no es mejorable. Entonces tratamos de siempre estar midiendo, y los primeros en ser medidos somos nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos recibiendo un pago y nosotros queremos que sea una inversión que te retorne lo más pronto posible. Entonces manejamos mucho la medición y podemos ver a nuestros clientes que crecen a diferentes ritmos, y mucho va de la mano del emprendedor. Así como no queremos colgarnos nosotros la medalla, porque realmente creo que nuestros mayores casos de éxito son los emprendedores que tienen más visión, que tienen más empuje, que tienen más garra. Entonces nosotros tratamos de apoyarlos, y hay gente que vuela en un año de 0, duplica o triplica las ventas, y hay gente que prefiere ir a su ritmo. Y como te mencionamos, el éxito para nosotros no es tanto llegar a un número, sino cumplir los sueños del emprendedor.
me acuerdo mucho de un caso de un emprendedor. Empezamos con él, en mi mente era, ok, tienen un buen producto, vamos a ponerlo en diferentes estados, es turístico, Cancún, La Paz, vámonos. Y a la hora de hablar con él, nos decía, pero ¿sabes qué? Yo no quiero empleados, no quiero personal, yo quiero trabajar en línea. Y ahí es donde, híjole, se respeta, ¿no? Porque al final yo estoy para cumplir tu sueño y no para cumplir mi sueño o el sueño de una sociedad de cumplir cierto tipo de éxito. Entonces, te digo, son variados, pero todos puedes ver alguna mejora, ya sea en ventas, ya sea en procesos, ya sea en clima laboral, que también es una parte muy importante. Entonces, podemos ver un crecimiento medido en cada uno de nuestros clientes. Eso es lo importante. Claro, Alex. Y a futuro, Luis, Alex, también más adelante te voy a pedir que nos Gracias. compartas cuáles son las expectativas que tienen ahora para Formando Consultoría, algún extensión, algunas estrategias que ustedes pretendan en un corto, mediano plazo ir impulsando para el crecimiento de Formando y seguir ayudando. Sin duda, ojalá después de esta charla más personas de diferentes partes de la República se interesen, ¿por qué no? Incluso fuera de México, aunque entendemos que en ocasiones hay aspectos muy específicos de negocios que no son exactamente coincidentes con el de México, pero creo que es una metodología que fácilmente puede escalar a diferentes escenarios. ¿Cómo visualizan este proceso en un corto, mediano, largo plazo, Luis? Mira, yo en el corto plazo, yo creo que a pesar de que nos hemos empezado a dar a conocer, yo creo que necesitamos consolidar nuestra imagen, tanto a nivel local como a nivel regional. A mediano plazo yo sí esperaría una consolidación a nivel nacional, aunque como ya te comenté, hemos tenido acercamiento con clientes de diferentes partes del país, con emprendedores, y posteriormente sí nos interesaría a mí en lo particular, primero, educarme, porque también, como dices, no conozco todos los mercados, pero sí me gustaría llegar a nivel internacional, porque más allá de, como dice Alex, ahorita hay un cliente que está al norte de la frontera, pues también hay muchos potenciales emprendedores al sur de la frontera. Entonces, pero sí me gustaría que eso es algo que también nosotros tenemos muy claro para nosotros, ¿no? Como parte de nuestra ética de trabajo, es que no podemos hablar de algo que no tenemos idea, ¿no? Entonces, sí me gustaría empezar a empaparme un poquito más de otras medidas, otros temas regulatorios de otros países, para después poder crecer a nivel internacional. Y definitivamente, yo creo que lo que más nos lo que más nos paga es la satisfacción de ver un cliente pues, que hizo una inversión con nosotros y que le redituó bastante más allá de lo que fue monetariamente con nosotros, ¿no? Claro, claro, Luis. Y Alex, ¿tú qué vías ves también próximas para Formando Consultoría? Igualmente, primero comparto la visión con Luis, consolidarnos, ¿no? Que nos conozcan, que sepan que aportamos valor, porque de repente es muy complicado entre tanta oferta que hay, el diferenciarte y sobre todo el que conozcan, ¿no? Porque nosotros decimos, sabes que somos diferentes, somos humanos, somos auténticos, pero ¿quién lo dice? Luis y Alejandro. No, pues está bien, ¿no? Ah, y su mamá, sí, también. Pero es lo que queremos que la gente nos conozca, queremos que la gente realmente sienta esto que estamos nosotros ofreciendo. Eso sabemos que toma tiempo y igual como le decimos a los emprendedores, no es de la noche a la mañana. Estamos trabajando poco a poquito en esto, en consolidar nuestra imagen, en que nos conozcan, en tener cada vez más casos de éxito y sobre todo llegar al emprendedor que sea el mismo. Muchos de nuestros clientes también son de boca en boca, ¿sí? Y eso nos sentimos orgullosos porque al final habla un poquito de que los apoyamos y están satisfechos con el trabajo. Entonces, de alguna manera, a mediano o a largo plazo, queremos ser la fábrica de negocios más grande de Latinoamérica, pero sin perder nuestra esencia. Y creo que ahí está el verdadero reto. Digo, es un reto muy grande llegar a todos los lugares de América del Sur, pero creo que a la larga se puede, pero manteniendo esta esencia, esta autenticidad y sobre todo dando resultados en nuestros clientes. Eso es lo más importante.
Muchas gracias, Alex. Y creo que más allá de el ayudar a un emprendedor que ustedes pues, están vinculados con el generador de la idea, quien está tratando de sacar adelante o impulsar un modelo de negocios, pues México y creo que gran parte de Latinoamérica comparte esta situación en el que el sostén económico de las economías macro, pues son las pequeñas y medianas empresas. Sí, hay grandes, gigantes que mueven muchos millones de pesos o la moneda que se utiliza en cada país, pero ese sustento es la pequeña, mediana empresa. Y hablamos aquí que está en juego la salud del emprendedor, la salud de la empresa, pero también familias y pequeños, incluso redes de colaboración que se pueden formar en estas empresas. Y para ir perfilando un poco el cierre, me gustaría, tanto Luis y Alex, que nos pudieras dar pues ya hemos escuchado muchas de sus experiencias, incluso muchos tips que ustedes han ido en su experiencia comentando, pero ¿cuál sería tal vez un mensaje final con el que podríamos dejar a nuestro auditorio antes de cerrar nuestra entrevista? Ahora voy a empezar con Alex para que no lo dejemos después ahora. No, a pesar de que hemos hablado mucho de que no emprendernos para todo, y parece un poco contradictorio con lo que hacemos, pero al final es que si tienes ese gusanito, si quieres emprender, más bien asesórate, acércate a un experto que te pueda orientar para que puedas realmente llegar a cumplir tus sueños, ¿no? Que al final creemos nosotros que venimos a la vida a cumplir sueños. Entonces, en vez de que le dediques tu vida a la empresa, tu empresa es la que tiene que dedicar todos sus recursos a cumplir tus sueños y el de tus colaboradores, que al final son parte de tu empresa y sin ellos no podemos hacer nada. Muchas gracias, Alex. Luis, ¿cuál sería tu mensaje? Coincido totalmente con Alex, ¿no? O sea, también como él dice, puede sonar un poquito contradictorio porque yo lo decía, para mí emprender no es para todos. Sin embargo, si consideras que tienes una buena idea, un buen proyecto, tienes una buena cualidad que te gustaría compartir con el público, sí te animo a que lo intentes, pero sí a que lo intentes con acompañamiento, ¿no? Que esta gran idea no se muera antes de ver la luz por el hecho de que te fijaste solamente en algunas cosas, porque como decíamos, no podemos ser maestros de todo, entonces hay algunas cosas que tú sí tienes en el radar y otras que simplemente no, porque no has tenido la oportunidad, porque nadie te la comentó, por lo que tú gustes y mandes. Entonces, la verdad es que mi sugerencia sí sería, si es con nosotros, bienvenido, si es con otra persona, si es con otra empresa, qué bueno, pero sí acompáñate, déjate acompañar y déjate ayudar. Es importante que te dejes ayudar para que tu proyecto realmente sea exitoso. Muchas gracias, Luis. Pues Alex, pues muy contento de poder hacer estas reflexiones juntos. Sin duda hay muchas más que son comunes en el auditorio que nos escucha en México y fuera y creo que realmente el poder contar con aliados o formando consultoría será sin duda una perspectiva diferente. Solos difícilmente podemos, incluso las grandes empresas, detrás de una figura icónica que pudiera ser el emprendedor, hay un equipo de talentos que a veces quedan invisibilizados, pero que están allí, que están aportando. Y creo que eso también vale la pena saberlo desde que uno está formando el modelo de negocios y la empresa. Pues muy contentos de haber estado con ustedes charlando, Alex, Luis. Desde luego que en cualquier otra oportunidad, ya sea para un nuevo producto, ya sea para una actualización, para algo más que quieran compartir de Formando Consultoría o cualquier otro emprendimiento que ustedes tengan también proyectado, realizar o estén realizando, pues siéntanse con la confianza de contactarme y poder expresar esto en público. Pues Alex, Luis, un gusto haberlos tenido hoy en esta charla. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias por tu tiempo, gracias por escucharnos, por platicar con nosotros, por la invitación y estamos a la orden también de quien te escucha regularmente. Gracias, Alex. Max, gracias a ti. Y qué bueno que se hable de estos temas, ¿no? Porque es algo que necesita realmente la gente escuchar y motivarse, ¿no? No todo es motivación, también hay parte técnica, pero qué bueno que se siga hablando de emprendimiento en México. Muchas gracias, Alex. Luis, al público de Edición Inteligente de Negocios,
Le agradecemos y esperamos que hayan disfrutado mucho y reflexionado junto con nosotros este tema en este episodio. Los invitamos a ser parte también de los próximos que estamos preparando en Visión Inteligente de Negocios. Hasta pronto y nos escuchamos y vemos en el próximo episodio.